Y cuando entendemos lo mal, lo destituidos, lo alejados, sin esperanza que estábamos, sin Cristo, lo incapaces e inútiles, uno aprende a apreciar mejor esas buenas noticias, lo que hizo Dios. Cobra todavía más sabor. Yo espero que lo estén disfrutando, que lo estén apreciando y vivamos vidas cada vez más de mayor agradecimiento. Y vamos hoy a estos versículos de 2:11 al 13. Y en esta sección Pablo retoma los contrastes. Se da gusto. Y es que qué bien, qué pedagógico es aprender con contrastes, ¿verdad? Cuando le enseñan sobre el calor, bueno, hay que entender el frío y le ponen un hielo o le ponen una taza de alguna bebida caliente. Usted aprende sobre lo malo cuando aprende sobre lo bueno. Cuando usted quiere aprender, es más fácil con contrastes, ¿cierto? Y Pablo está llegando a una sección donde hace mucho énfasis en contrastes. Y aquí viene una pregunta, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanto, Pablo? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo, vean, ya empieza. En otro tiempo, ustedes los gentiles, o sea, los gentiles, las gentes, los de las naciones, los no judíos. Ustedes los gentiles en la carne, o sea, por consanguinidad, eran llamados incircuncisión, ve ahora qué término se está usando, por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban, recuerden que le está escribiendo a creyentes, estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel. Espero que hayan anotado todo eso, ¿verdad? Estaban apartados, incircuncisión, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, o sea, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Vieron qué panorama? Qué motivador, ¿verdad? Que Pablo. Pero aquí vienen las buenas noticias. Y otra vez con la palabra de contraste, la frase clave. ¿Cuál es? Pero Dios. Pero ahora en Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Notaron cuántos contrastes? ¿Cuántos anotaron? Espero que hayan llenado esa hoja y vamos a seguirla llenando. De un lado tenemos un panorama sombrío, ¿sí? De rechazo, descalificación, de exclusión, sin esperanza. Malas noticias. Del otro lado, vida, transformación, cercanía, buenas noticias. Y la diferencia la hace una frase. ¿Cuál era? ¿Cuál es la frase que hace la diferencia? Pero, bueno, la otra era pero Dios, ahora en Cristo. Es lo mismo, pero Dios, que significa cuando Dios interviene, las cosas cambian. Quiero hablar un momento antes sobre los huérfanos. Los huérfanos. Todos han conocido niños huérfanos. Una vez estuve en un curso donde estuvimos hablando de ese tema y dentro de los compañeros había un hombre que había crecido en el hospicio de huérfanos de San José, el famoso orfanato. Y entonces veíamos estas preguntas que les voy a hacer ahorita a ustedes. Luego les cuento un poco de lo que él nos compartía. Piensen por un momento en estas preguntas. ¿Cómo es la vida de un niño huérfano? ¿Cómo es la vida de un niño huérfano? ¿Cómo creen que debe ser eso? ¿Qué se siente? ¿Cómo debe ser crecer sin un padre y sin una madre? Colocado en un lugar contra su voluntad. ¿Cómo creen que es su nivel de seguridad o inseguridad? Altísima inseguridad, ¿no? ¿En qué o en quién está basada su seguridad? Les voy a contar un poco de lo que este compañero nos compartía. Él decía que, por ejemplo, muchas empresas, normalmente las empresas o empleados o asociaciones o lideristas de empleados de algún lugar, alguna compañía, en diciembre, ustedes saben que en diciembre todo el mundo quiere ser solidario y dar regalos a instituciones con necesidad. Entonces, muchas organizaciones quieren dar regalos de Navidad a los niños del orfanato, pero de una vez les advertían, si van a regalar muñecas o van a regalar carritos o cosas así, tienen que ser iguales.
tienen que ser iguales, porque en la mínima diferencia se hace un pleito. El otro, no, a mí me gusta ese, no, yo quería el que es de este color, o yo quería la del pelo así, y se arma. Cualquier diferencia se hace un problema. De hecho, él dice que él recuerda que todos se vestían igual, no sé si todavía, pero ya él debe andar por los 60 y algo de años, y en ese tiempo dicen que todos usaban un uniforme, todos eran igual, como un tipo de gabacha color caqui. Todos eran igual, seguro porque encubre mucho la sociedad. Pero todos tenían que vestirse igual, los regalos tenían que ser igual, tenía que ser un trato muy equitativo, porque a la mínima diferencia se armaba un pleito. ¿Por qué? Eso demuestra que el nivel de inseguridad de este tipo de personas, porque ellos ponen su seguridad en cualquier cosa, el otro lo pone en un juguete, en un regalo, y si el otro tenía algo que le parece que le gusta más, ya él quiere lo otro, y se armaba un pleito. ¿En dónde ponen su esperanza? ¿Qué pueden esperar en la vida? ¿Qué expectativas puede tener un niño huérfano? Imagínense, él nos decía, imagínense, uno piensa en esos lugares, ya ahora de grande, cuando creció en esos lugares él pensaba, ya cuando analizaba un poco, él decía, si las personas que debieron haber sido los que me daban la bienvenida al mundo, las personas en donde debieron, o los primeros que debieron haberme brindado seguridad, amor, aceptación, si los primeros responsables de haberme criado me rechazaron, ¿cómo voy a confiar yo en otra persona? Su nivel de confianza es bajísimo. Tienen problemas de autoestima serios. ¿En quiénes confían estos niños? ¿En quiénes pueden confiar? Sí, en nadie. Es muy difícil. Y son personas que crecen con mucho temor. Muchos se echan la culpa de lo que les ha pasado. Se hacen responsables por pecados ajenos. Viven mucho con temor. Se cuenta también una historia, no sé si una vez la había compartido también, de un orfanato. Luego que termina la Segunda Guerra Mundial y recogen a muchos niños que por supuesto quedaron huérfanos después de una guerra de esas magnitudes. Y el encargado del orfanato empezó a notar algo muy extraño que al principio le molestaba y no entendía. Todos los niños, después de que les servían, ya había terminado la guerra, los habían recogido y les servían su cena, como les daban pan y cosas. Ellos siempre reservaban un pedazo del pan, o algunos ni se lo comían. Se llevaban el pan para dormir con él. Imagínense llevarse el pan para dormir. ¡Qué cosa! Ya que a mis hijos nunca les permití comer en el cuarto, y menos en el carro, ¿verdad? Y que se lleven el pan para la cama. Se llevaban el pan y lo abrazaban como si fuera un peluchito, como los niños con su peluche, su almohadita, y dormían con el pan. Y cuando dormían con el pan, dormían tranquilos. Cuando no les daban permiso de llevar el pan, no podían dormir. Su seguridad estaba en el pan. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por años y muchos de ellos crecieron sin nada que comer. El conseguir alimento cada día era una aventura. Entonces ellos ponían la seguridad en esa pieza de pan y por eso podían dormir tranquilos, porque tenían la seguridad de que para el día siguiente podían amanecer con algo que comer. Imagínense qué situación, ¿no les conmueve? Qué duro. Viven poniendo su seguridad en cualquier cosa. Ahora, nuestra vida lejos de Dios, como lo acaba de describir Pablo, no se parece a esto. Yo cuando estaba preparando esto y leía estos versículos me acordé de esa clase cuando hablábamos de los huérfanos. Yo, mira, sí, se parece tanto, menciona tantas similitudes a la vida de un huérfano. Alguien ¿qué significa huérfano? Que tiene ausencia de padres, ausencia de seguridad, ausencia de identidad, ausencia de alguien en quien confiar, ausencia de alguien que lo ame. Vamos a lo que dice Pablo. Dice así. Vamos a entrar en detalle ahora. Pablo continúa con los énfasis, en el contraste determinante. ¿Cómo era nuestra vida sin Dios? ¿Qué parecido al estado de un huérfano? Vamos a entrar entonces a observar, anoten entonces. Vea que inicia diciendo recuerden. ¿Por qué inicia con recuerden? Eso está muy fácil, porque es importante recordar. ¿Por qué? Porque somos muy ¿qué?
olvidadizos. Y más cuando se trata de bendiciones. Uno con los niños, ¿verdad? Con los hijos a veces tiene esa lucha, le dan un regalo, pero ya le dijo gracias. Ay, sí, sí. Porque nos enfocamos en las bendiciones y se nos olvida el dador de las bendiciones. Nos enfocamos en los regalos y no en el dador. ¿Por qué tanto énfasis? Recuerden, y ahorita y adelante vuelve a recordarlo. Acuérdense, recuerden, acuérdense. ¿Por qué? El recordar profundiza el agradecimiento. Nunca se les olvide. ¿Cuántas veces le recuerda a Dios a su pueblo cuando ya están entrando en la tierra prometida? Acuérdense, acuérdense. Ahora van a disfrutar de tierras que ustedes no sembraron, de frutos que no sembraron, de lugares donde vivir que ustedes no construyeron, etc. Porque se nos sube, se nos infla y creemos que fue por nuestros logros. Empezamos a creer que somos nosotros el centro. El recordar profundiza la gratitud y fortalece la fe. No olvidemos eso. Así que seamos personas de buena memoria para ser agradecidos y fortalecer la fe. Porque nuestra tendencia es a olvidar. Y cuando olvidamos, ¿qué pasa? Nos volvemos orgullosos, malagradecidos. Y él está hablando aquí, Pablo va a tocar el tema de unas ceremonias. Un tema ceremonial aquí, incircuncisión, circuncisión. Los de la circuncisión. Eso era como la marca distintiva. Ellos se sentían orgullosos de su marca distintiva. Yo no sé si yo me sentiría orgulloso, que me falte un pedazo, pero... Y ellos se sentían tan... Y entonces veían a los demás, los incircuncisos, vea qué tal era el orgullo que los llamaban así, los incircuncisos. Es como que nosotros vayamos afuera de la iglesia y empezamos a decirle los no creyentes, ustedes los no creyentes, ¿cómo creen que nos va a ver el mundo? ¿De qué juega? ¿Por qué creen que a veces no nos quieren a los cristianos? Porque yo creo que a veces hacemos ese tipo de etiquetas, tal vez no somos tan explícitos. Como si nosotros nos hubiéramos ganado el ser creyentes, ¿verdad? Como hemos estado viendo en estos temas. Ellos los veían así como con desprecio. Por eso les decían los incircuncisos. Estos judíos piadosos o tan religiosos se creían muy devotos. Pero era porque era una religiosidad heredada. Ese es el problema de la fe heredada. Realmente no es una fe, realmente es una etiqueta religiosa heredada. Y porque tenían un montón de ceremonias, ellos, y ese es el problema de las, ahorita vamos a hablar de los rituales, ¿verdad? Que son muy engañosos. El practicar tantas cosas lo hace sentir como, wow, qué especial, yo sí soy carga, yo sí soy cumplidor, yo sí estoy purificado, los demás son unos impuros. De hecho, los llamaban inmundos. ¿Se acuerda que tenían hasta una regla de ellos? No, yo no voy a entrar en la casa de un gentil, de un extranjero, porque me contamino ante Dios, porque ellos son pecadores, yo no. ¿Cómo me dijo? Ah, sí, les decían perros. Los llamaban los perros, los perrillos. Hasta ese grado de desprecio. Perrillos, los perros. Y Pablo ahora va a entrar en esta sección como para enseñarle tanto a los religiosos, que los que se creían muy santos, como a los extranjeros, que ya sabían o ya se sabían, sí, nosotros somos etiquetados como los pecadores, los sucios, y quiere dejar muy claro que todos son impuros delante de Dios. Sin Dios, por más rituales y mutilaciones que usted se haga y cumplimiento de reglas que usted tenga, está igual de impuro y todos tienen la necesidad de ser limpiados por igual. Por eso, para entender bien ese regalo de la salvación, necesitamos recordar de dónde nos sacó nuestro Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido separado, sin esperanzas? ¿Se ha sentido desalentado? ¿Se ha sentido excluido? ¿Se ha sentido con temor? Este es un mensaje para usted y para mí, así que saquémosle el jugo. Y Pablo empieza con una señal de exclusión, la señal típica con la que ellos se sentían tan orgullosos, la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Wow. Y Pablo entonces utiliza esa comparación de las dos etiquetas, los judíos y los no judíos o los gentiles. Recuerden la palabra gentiles, ¿verdad? Gentiles en este contexto significa las gentes. Era un término así como despectivo, las gentes, los extranjeros, las naciones. No era que era gentil porque era muy gentil, muy amable, no, eso se refiere a las gentes.
El gentileo ese, las gentes. Y esto lo hace para ir introduciendo el próximo tema que se nos viene pronto. Los religiosos, la primera etiqueta, los de la circuncisión, los religiosos. Los que tenían su confianza ¿en qué? En un ritual que se hacía en la carne. De hecho, es el primer tema que vamos a ver en ese curso del instituto que está anunciándose. ¿Se acuerdan que sin Dios, cómo empezaba Pablo en Hechos 2? Estamos muertos. Y como vimos en esa ocasión, hay muertos bonitos y hay muertos feos. Muertos que usted los ve embalsamados en unas urnas y que parecen más vivos que más de uno que anda caminando, ¿verdad? Se ve más bonito. Pero también hay muertos bien feos, bien malos, que alguien que murió quemado, alguien que murió aplastado por un tren, no sé. Pero al final, ¿cuánto vale? Todos están igual de muertos. Al final es lo mismo, hay religiosos, los muertos bonitos, y están los, como ellos etiquetaban, los paganos, las gentes, los impuros, los muertos aplastados por un tren o quemados, pero bien muertos, que en apariencia igual de muertos están, pero en apariencia están más muertos. Pero al final Pablo deja claro que ambos grupos, sin Dios, sin la relación correcta en Cristo, por la sangre de Cristo, están igual de muertos, perdidos, sin esperanza. Pablo aquí, recuerden que se está dirigiendo a una población creyente, mayoría gentil o extranjeros no judíos. Y él está hablando a ellos y explica aquí, ¿qué pasó? Explica aquí que los gentiles, los de la incircuncisión, o nosotros, los extranjeros, experimentaban dos tipos de exclusión. Y vamos a ver dos tipos de exclusión por parte de los judíos o los de la circuncisión. La primera exclusión, para que anoten ahí, era la exclusión social. Para los que estamos llevando el curso de estudio bíblico de los miércoles, ¿recuerdan una de las luchas de Jesús? ¿Cuál era cuando vino el tema del lavamiento de las manos? La impureza, porque los iba a llevar a sus discípulos a un viaje evangelístico por tierras gentiles. Y por eso él intencionalmente trae ese tema a la mesa, donde se alborotan los religiosos. Es que sus discípulos no se han lavado las manos para comer. Y no es lo que entra, es lo que sale, lo que contamina. Porque ellos se referían a los no judíos como impuros. Y no, la gente no es impura. Pero ellos estaban siempre juzgando, calificándolos de impuros y perrillos y de todo ese tipo de epítetos despectivos. Esta primera exclusión social venía como el resultado de esa hostilidad o esos prejuicios que había existido entre judíos y gentiles durante miles de años. Así esos que adoran a los dioses paganos, qué barbaridad. Sin olvidar, se les olvidaba que también Israel terminó cayendo en los mismos pecados de las naciones extranjeras. ¿Cuántas veces lo denuncia Dios? Hasta le reclama. ¿Ustedes terminaron hasta sacrificando a sus bebés a los ídolos? Ah, no, pero ya ahora en los tiempos de Jesús como que ya se habían reformado, según ellos. Y entonces calificaban a los demás así, y más los romanos. Como Dios había utilizado naciones gentiles para disciplinar a su pueblo, los veían con más desprecio. Estos son los romanos, malditos romanos, y que tienen ese montón de ídolos, que esas fiestas de gulas y excesos y homosexuales y orgías que hacen, y todo eso, era lo peor, ¿verdad? Un gentil. Lo interesante es que esta señal de la circuncisión, Dios la estableció. Fue una señal física de pertenencia para los judíos, para los que temían a Dios verdadero. Era una señal que debieron haber compartido con los demás. Recuerdan que cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, ¿qué le dice? Te he escogido para que te guardes el mensaje solo para tus descendientes. ¿Qué le dijo? Para que seas luz a las naciones. El plan de Dios, recuerden que el misterio, la época de la gracia en que estamos no es que los gentiles se salvan, no. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Es más, ni siquiera Abraham era judío, era de los gentiles. Ni siquiera Isaac. Bueno, era hijo de Abraham, pero también, realmente ¿dónde empezó Israel?
con Jacob hasta el nieto. Hasta ahí empezó el linaje de escogido, pero el plan era que todos conocieran la luz, el mensaje de salvación. Debía llevar el mensaje, debían ser los evangelizadores al mundo. No es lo mismo que debería hacer la iglesia. Y muchas veces, ¿qué hace la iglesia? Nosotros los santos, y allá afuera los no creyentes, los pervertidos, los inmorales, los progres y todo. ¿Qué? No es lo mismo que deberíamos hacer, ser luz al mundo. Bueno, eso es lo que Dios, a través de Israel, era el plan de Dios. No lo cumplieron, se encerraron, se creyeron, somos los escogidos. Y ese es un problema, ¿verdad? Cuando usted entiende realmente por qué fue escogido, debería humillarse, pero algunos más bien se sienten como, oh, Dios me escogió, que yo soy. Y eso es lo que pasó con los judíos. Esa señal de la circuncisión que fue de pertenencia, debieron haberla compartido. Pero más bien la convirtieron en una señal de exclusión. Ojo, los marcados, los escogidos. Una señal de exclusión, de exclusividad. Y entonces consideraban a los gentiles como desheredados y los trataban como decíamos, perrillos, los impuros, con burla, con rechazo y con juicio. Porque Jonás no quería, Dios lo mandó a ir a Nínive, a gentiles, a predicar y no quería ir. ¿Cómo voy a ir? De hecho, vemos en los tiempos de Jesús, cuando dicen que de Jerusalén, de Galilea no podía salir nada bueno, ningún profeta. Y se les ha olvidado que Jonás sí. Porque a Jonás lo tenían así como, uy, no, ese profeta nos avergüenza, porque fue a evangelizar a una nación gentil y se arrepintieron, que después nos conquistaron, qué barbaridad. Gentiles era así como lo peor. Los trataban con burla, desprecio, rechazo, juicio. Y se les olvida. Como que si Dios los hubiera escogido a Abraham y a su descendencia por buenos. ¿Quién era Abraham? Un hombre que no confiaba en Dios, que cuántas veces dijo mentiras. ¿Quién fue Isaac? También dijo mentiras. Jacob, un estafador. Se les olvidó que es por pura gracia, como dice en Romanos 9. Tendré misericordia del que tenga misericordia. No depende del que corre ni del que quiere. ¿Y cuántas veces nosotros, los creyentes, la iglesia de hoy, no nos encontramos en la misma posición con respecto de aquellos que rechazan a Dios y su regalo de la salvación en Cristo? No, a veces es que esos son tan duros. No, yo no quiero invitar a ese, no, es muy malo. Como que yo a veces juzgo quién es digno de escuchar el evangelio y quién no. No, yo a ese no le hablo porque si hubiera sido así nadie hubiera evangelizado a Pablo. Qué miedo ir a compartirle el mensaje a Pablo, a Saulo, el mayor perseguidor de la iglesia. Cuidado, y por eso es que Pablo insiste en que no se nos olvide de dónde nos sacó y que fue por pura gracia, pura misericordia. Y eso es donde hay que tener cuidado con la falsa esperanza. Cuidado con la falsa esperanza. Mucho cuidado de autoengañarnos con los rituales. Por eso somos una iglesia que evita los rituales, porque son engañosos. Eso, pase adelante para orar por usted. Levante la mano quienes aceptaron a Cristo. Venga para presentar al bebé y tal. No, porque pueden ser muy engañosos. Los judíos como gentiles, al final sin Dios están igual y pueden tener problemas de orgullo ambos. Los judíos por pensar que su fe, sus prácticas, sus tradiciones los elevaban por encima de cualquiera. Y los gentiles por tal vez creer de que yo no soy tan creyencero, tan supersticioso, o nosotros hemos prosperado, hemos hecho grandes obras y somos muy fuertes militarmente. Yo no sé, todos tienen orgullo. El orgullo espiritual impide que veamos nuestro estado, nuestras faltas, y agranda las faltas de los demás. Por eso Jesús dice, primero saque la viga, y ya cuando usted pueda ver claramente, ahora sí, trate de ver si encuentra algo en el prójimo. Cuidado con sentirnos orgullosos por ser escogidos o por tener la salvación de Dios. No dejemos de dar gracias y compartámoslo. Invirtamos en otros para que aprendan a caminar en fe también. Lo que hemos aprendido, compartámoslo. Es el problema entonces de las apariencias. Los judíos excluían a los no judíos y se autoproclamaban la circuncisión. Pablo deja aquí claro que ellos confiaban en una circuncisión que hecha
a mano. Y aquí trae un tema muy interesante, hecha a mano. Es solo apariencia, hecha por una persona imperfecta. Por algún, no sé, circuncidado, los que circuncidaban eran los sacerdotes o rabinos, no sé, si los rabinos también, tengo que preguntar. Pero era hecha por una persona y confiaban en un ritual exterior. Siempre he tenido dudas de cómo hacían para asegurarse que los que entraban a la sinagoga eran circuncidados o no, pero me imagino que tenían unos registros muy, muy estrictos, ¿verdad? Pero ellos confiaban en esa apariencia exterior, en esa señal, en esa marca. Díganme, ¿en qué se diferencia esto de confiar en amuletos? ¿Cuánta gente confía en amuletos? Ahora ustedes pueden decir, no, pero nosotros no, los cristianos no tenemos amuletos. No. Una vez, ya les he contado, me llamaron, un hermano en la iglesia me llama y me dice, hermano Alonso, pastor, usted necesita un favor, es que viera que tengo una pareja, amigos míos que quieren casarse y necesitan un pastor. Y yo suave momento, quieren casarse y necesitan un pastor. Sí, no. Lo que necesitan es un abogado. ¿Yo para qué? Es porque ellos quieren la bendición de Dios. Y ¿usted cree que yo soy un amuleto? No, respete la profesión. Quieren la bendición de Dios. Entonces, ¿por qué están buscando un pastor? Es porque no tienen iglesia. Entonces, ¿cómo quieren hacer las cosas bien ante Dios si no han hecho lo más básico? No se están congregando. Dígale que se congreguen primero, que empiecen a hacer las cosas desde la base, desde lo primero, lo más obvio, y entonces luego hablamos. Pero a veces es así. O gente que ni siquiera, una señora que venía a la iglesia, que la hija que vive una vida loca, entre sus loqueras, volvió a tener otra bebé, y ella quería que la vinieran a presentar aquí a la iglesia. Y yo, ¿para qué quiere presentar a la niña a la iglesia? ¿Eso para qué? Es para presentarla delante de Dios, para dedicársela al Señor, y eso de qué sirve. Eso es una garantía de que va a ser una niña piadosa y una niña que ame a Dios. Y eso es amuletos. Si usted quiere, primero, si quiere tener la bendición de Dios, tiene que congréguese, que busque una iglesia, donde tenga una familia, donde la ayuden, donde la aconsejen, donde puedan criar a su hija y con el apoyo también de la iglesia y los programas de la iglesia. Y entonces, cuando yo lo hago es porque es alguien que viene a la iglesia y quiere contarle la buena noticia a la iglesia. ¿Sí? Y entonces le decimos de una vez, usted, papá y mamá, se comprometen con estos testigos, casi como un matrimonio. Se compromete delante de Dios y estos testigos a instruir a su hija en los caminos del Señor. Uy, sí. Se da cuenta de la responsabilidad, es suya. Vea lo que Dios le ha dado, un alma eterna. Esto es lo único que usted podría llevarse al cielo. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que tiene? Sí, lo aceptan, sí, la quieren, ok. La iglesia, recíprocamente, se compromete a apoyarlos y aconsejarlos y también a llamarles la atención si no lo están haciendo bien. Sí, bueno, es otra cosa. Pero eso, y hay iglesias que hasta le dan un certificadito de haber presentado al hijo. Qué engañoso es eso. O el ritual del bautismo y el agua y le dan un certificado. ¿Cuántos mojados andan haciendo loqueras o están en la cárcel? Entonces, cuidado con los rituales y por eso es mejor cuidarse de eso. Mucho cuidado con los rituales exteriores. Cuidado con eso, o la herencia familiar, o levantar la mano, o hacer una oración. Ya hizo la oración, ya se fue para el cielo. Ni que fuera un conjuro. Diga las palabras mágicas y se va para el cielo. No es así. Es un entendimiento de lo que está diciendo, entender las malas, las buenas noticias y cómo Jesús lo logró en la cruz. Porque podemos estar al igual que esto que Pablo está denunciando. Podemos estar terminando confiando en la carne, en los logros. Cuando Pablo habla de la carne o los logros de la carne, habla de los méritos propios, hechos en mi humanidad o por alguien. Y eso fue lo que le pasó a los Gálatas. Recuerda que Pablo los regaña en su carta. Se creyeron por fe en Jesús, entendieron sí que la gracia de Dios nos salva y todo, pero después empezaron a confiar en que tenían que cumplir rituales judaicos para mantenerse salvos, o para ser más santos, o para lograr algo más de Dios. Vamos a ver entonces lo que realmente vale. Pablo lo va a explicar ahora haciendo la diferencia entre una relación y una religión. Religión y relación. Vamos a Romanos 2, 28 al 29. Búsquenlo, por favor.
Romanos 2. Vean lo que dice Pablo sobre este ritual en la carne. Note que no está diciendo que es prohibido y que está mal circuncidarse, no, pero el problema es cuando usted pone la confianza en el ritual, en la etiqueta. Recuerde que cuando usted llegue a la presencia de Dios, cuando usted muera o el Señor lo lleva, Dios no le va a preguntar, a ver, enséñeme su certificado de bautismo, enséñeme su certificado de presentación, enséñeme, bueno, para ver si usted está circuncidado, o enséñeme, no sé, ¿qué más? Enséñeme cuánto dio de ofrenda. Usted tiene registros de eso, tiene el estado de cuenta. Ahora con Simpe está todo registrado. A ver, aquí está, Señor, mire, que yo daba, bueno. El Señor no le va a preguntar eso. El Señor le va a preguntar qué hizo con el regalo de la salvación. ¿Qué hizo con Cristo? Por eso yo les he dicho, si alguien les pregunta, esa es la pregunta que hay que hacerle a los hijos constantemente. Si usted se muere ahora, ¿para dónde va? No, sí, para el cielo posiblemente, pero ¿por qué? ¿Por qué cree que Dios lo debe dejar entrar al cielo? Si le preguntaran ahí en la recepción del cielo, ¿usted por qué va a entrar aquí? Y muchos dicen la primera bien, pero la segunda respuesta la falla. Ah, porque yo he tratado de, ya está, empezó mal. Cuando pone yo trato de cumplir, porque yo iba a la iglesia, porque mis papás me llevaban mal, ninguna sirve. La única respuesta válida es, ¿cuál? Como en los juegos mecánicos del parque de diversiones. Si usted no tiene esa altura, no pasa, a menos que vaya con papá. Es más, yo ni siquiera voy a responder esa pregunta en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la va a responder Jesús, porque es el que viene conmigo. Y va a decir, no, Él viene conmigo, por eso pasa. Esa es la única respuesta válida. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad, la vida. Veamos qué dice Pablo sobre el ritual externo de la circuncisión. Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es en lo visible. Entonces va a decir un judío, pero entonces ya mi circuncisión, entonces no me hace judío. Estamos hablando de una relación más allá de lo que diga su cédula o lo que diga su sinagoga. Ni es la circuncisión lo visible en la carne. ¿Recuerden qué significa circuncidar? ¿Qué significa circuncidar? Cortar, despojarse. Sino más bien es judío el que lo es en lo, ¿qué dice? A ver, ¿están conmigo? En lo interno o en lo íntimo. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón, en espíritu. Y no en la letra o en la ley, no en la carne. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Esa es la que cuenta. La que es interiormente, espiritual, circuncidar, despojarse ¿de qué? Colosenses 2:11, ahí están las citas también en la pantalla para el que quiera anotar. Colosenses 2:11, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron, ¿qué? Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. ¿Qué? Yo no me di cuenta. Y esto va para las mujeres también. ¿Qué significa? Qué alivio, dice, no mediante un procedimiento corporal, no hecha con mano. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. ¿Cómo es eso? ¿Qué me quitó? Espiritual. Aquí lo explica. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Él llevó a cabo este acto de manera espiritual. Él ya le quitó esa identidad de naturaleza pecadora. Porque por eso ustedes verán que en la palabra de Dios nunca van a encontrar que a un creyente, a un hijo de Dios se le llame pecador o malo o impío. ¿Cómo se le llama? Santo. Eso es apartado. Como les conté la semana pasada, el que va ahí por el bosque se encuentra un pedazo de leña que no vale nada y se lo lleva a su taller, el escultor, el artesano, para hacer una obra de arte. La apartó de lo común, de lo sin valor, de lo botado, de la basura, y lo llevó al taller, solo porque quiso. Y empezó a trabajarlo, santo. Lo hizo santo. Dios le llama santo. Ya no le llama pecador, pero yo sigo pecando. Sí, pero ya no es su identidad, ya no es su profesión. Y la muestra de eso es que cuando usted peca ya no se siente cómodo. No debería.
Usted vive en adulterio, vive en fornicación, vive con pensamientos impuros o viendo porquerías o, qué sé yo, diciendo palabras, engaños o haciendo trampa. Usted en algún momento tiene que sentir que le duele. Y si no, entonces, pues simplemente está engañado. Eso es lo que Él hizo. Quitó esa naturaleza pecaminosa a la que usted estaba esclavizado antes. Vivía antes sin Cristo que bajo instinto, solo por mis instintos. Lo que yo siento, eso hago y no sentía nada. Me daba igual, lo disfrutaba. Ahora ya usted no lo disfruta porque el Señor cortó algo ahí en su vida. De hecho, ese principio espiritual, ya les estoy adelantando la clase del Instituto Bíblico, ese principio espiritual, esa transformación espiritual, fue el propósito de Dios desde el principio, desde que estableció el ritual externo. Recuerden, y esto también se va a ver en esa clase, todas esas marcas, señales, rituales, adornos, utensilios, todos eran sombra o representaban una verdad espiritual, porque Dios era muy pedagógico con su pueblo. Entonces utilizaba, como los niños preescolares, ¿no? Una buena maestra utiliza plasticinas, juguetes, canciones, dibujos, tizas, recortes, papeles, gomas, para representar enseñanzas profundas. Todos eran símbolos para una demostración visible de una verdad invisible. Y eso fue siempre el propósito del ritual de la circuncisión desde que Dios lo estableció. Si quieren, vayamos a Deuteronomio 10, ahí está, Deuteronomio 10, 16. Dice así, vean lo que Dios le dice a su pueblo. A un pueblo que ya tenía bastantes generaciones circuncidando su pellejito del prepucio de los varones. Ahora le dice esto, circunciden, ¿qué? De raíz, no. Circuncídense las orejas. ¿Qué dice ahí? La lengua, esa debe ser la lengua, esa es terrible, circunciden. No, ¿qué dice? ¿Su qué? A ver, algún cristiano que tenga Biblia, dígame. Su corazón, circunciden su corazón. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Ahí dice, está hablando espiritualmente, quitándose sus actitudes paganas y dejen de ser tercos. Ahora usted puede decir, pero no lo hizo Jesús. Sí, pero a veces uno no se la cree. Y quiere seguir poniéndose esa ropa sucia que ya Jesús le quitó. Quiere seguir en sus mañas. No, ya. Circunciden sus actitudes paganas, o sea, idólatras perdidas, alejadas de Dios, y dejen de ser tercos, orgullo. Y luego Pablo lo deja bien claro en 1 Corintios 7, 19. Dice, en realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. ¿Ve que no dice que es prohibido? Uy, sí, a mi hermano, a mí me circuncidaron de pequeño, porque tranquilo. Lo que importa es que tenga la del corazón, porque si no, esa nada sirve. En realidad dice, tenerla o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Haga la voluntad de Dios, demuéstrelo con sus actitudes otra vez. Empieza por el ser y luego el hacer. La religión trabaja el hacer, lo de afuera, pero no lo interno, el ser. ¿De qué? Oigan estas preguntas, pónganme aún más atención de la que ya están poniendo. Oigan estas preguntas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve cortarse un pedazo de piel o todo entero si no corta sus actitudes malas y soberbias? ¿De qué sirve el ritual externo entonces? ¿Qué es lo que pasaba y lo que Jesús denunciaba cada rato con esta clase, la clase religiosa de su tiempo? Cumplían hasta más de la cuenta, pero ¿de qué les servía? Era pura hipocresía. Solo por fuera, sepulcros blanqueados. Esta otra, y está basada en 1 Samuel 15, 22. ¿De qué sirven los sacrificios sin obediencia? ¿De qué sirve? La transformación verdadera inicia por dentro, por el corazón. Y solo el Espíritu Santo la puede efectuar. Muchos hoy tienen religión. Incluso hasta los ateos tienen religión. ¿Cómo? Una vez se lo dije a un ateo que me estaba diciendo, sí, ¿cómo va a ser que Dios creó? Entonces usted cree que todo por casualidad creció la vida, por casualidad se formó todo un diseño perfecto, ve el ADN, y bueno, le saqué un poco de cosas. Le digo, yo sabe que usted sí es un hombre de fe. Y se quedó,
¿sí? Porque se necesita más fe para creer todo eso que tanta casualidad pueda crear cosas tan perfectas, que para creer lo que la Biblia dice. Se necesita más fe para creer lo que usted dice. Entonces muchos hoy tienen religión, pero no una relación. Y yo quiero preguntar ahorita, en su caso, ¿verdad? Piense usted, ¿tiene una religión o una relación? Es una buena pregunta para hacernos todos los días. Es una buena pregunta cuando yo les pregunto muchas veces aquí, ¿para qué vino hoy? ¿Usted para qué vino? ¿Para qué vino hoy? ¿Vino al culto o vino a dar culto? ¿Vino a cumplir el ritual? Ya, para calmar la conciencia. Y si no, después, si falto ya 2 domingos, me empiezan a decir de cosas, ¿no? O por una imagen, o por una tradición. Pensemos para qué vengo intencionalmente, qué vengo a hacer. Vamos a continuar ahora en la siguiente sección, en donde Pablo insiste en que recuerden, otra vez. En un versículo siguiente, anterior lo dice y ahora vuelve a decir, recuerden, acuérdense que, sigue el énfasis, recuerden, no se les olvide. ¿Qué? Recuerden la exclusión, segunda exclusión, ya vimos la exclusión social. Ahora viene otro tipo de exclusión que los judíos hacían y era algo ante Dios también. La exclusión espiritual, Pablo continúa detallando que antes de Cristo estábamos lejos. Así se les decía a los gentiles, los alejados. Estaban separados por completo del Dios verdadero. Y ahora, luego de referirse a la exclusión social, ahora Pablo describe con detalle el segundo y más grave tipo de exclusión, que es la espiritual. Los gentiles, los no judíos, estaban alejados de Dios en 5 formas distintas. Esto lo describe MacArthur en 5 puntos. Primero dice que estábamos sin, la primera exclusión espiritual es porque estábamos sin Salvador, sin Cristo, dice Pablo. Vean, en otro tiempo estaban sin Cristo, o sea, sin Salvador, sin el Mesías. Y los gentiles no creían en Mesías ni en un solo Dios, ellos creían en un montón de dioses extraños y raros y mezclas de hombres con humanos y animales. No teníamos un libertador, un Salvador. Los gentiles vivían sin propósito ni destino divino. Cristo no estaba presente en sus vidas. Ni siquiera sabían que existía. Para los judíos sabían que existía, pero no lo rechazaron. O sea que al final, en la misma situación perdida estaban todos. Pero los gentiles tenían ese problema, que ni siquiera conocían de un Mesías. Y sin Salvador, ¿cómo estamos ante Dios? Sin representación, sin abogado defensor. Estábamos sujetos a la ira de Dios. Segunda exclusión, sin bendiciones, dice, apartados de la ciudadanía de Israel. Y eso implicaba las bendiciones. Como pueblo escogido, era una nación cuyo rey y señor se suponía, en teoría, debía ser una teocracia. Y ellos debían contarle a eso a todo el mundo para que llegaran a ser todos una gran teocracia, pero ni lo hicieron. Y así no se podían beneficiar entonces de la bendición y protección únicas de tener a Dios como su rey. Más, hasta los mismos judíos lo rechazaron. No, queremos un rey como las naciones. Las naciones entonces estábamos lejos de la luz de los que se suponía que debían haber sido la luz con el mensaje, que tenían el mensaje, tenían la escritura. Tercera exclusión. Estábamos excluidos de las promesas, dice, ajenos o alejados a los pactos de la promesa. Por eso, al estar incapaces de participar de los pactos y promesas de Dios con su nación, con su pueblo, una nación, una tierra, un sacerdocio, un reino, un rey, cielo, vida eterna, ¿qué quedaba? La siguiente exclusión, sin esperanza. Sin Salvador, sin bendiciones, sin promesas, sin esperanza, sin. En inglés sin significa pecado, qué interesante. Sin esperanza. Porque no habían recibido promesa divina. Sin Salvador, lejos de donde Dios enviaba su mensaje, lejos de las promesas. ¿Qué esperanza tenían los efesios y qué esperanza teníamos todos nosotros? Más allá de esta vida. Por eso es que ustedes verán, y los que han llevado filosofía o han escuchado, muchos filósofos
griegos, sobre todo griegos, se dedicaron a enseñar que lo que vemos con nuestros ojos, nuestros sentidos, es todo lo que había. Y fuera de este mundo ya no había nada, porque hasta ahí les daba su entendimiento. Para ellos no había más allá, no había vida eterna, no había esperanza. Y entonces, qué inconveniente. Bueno, entonces vivamos la vida loca, de por sí ahorita se acaba y no hay que rendir cuentas. Y eso llevaba a otros problemas, ¿verdad? Y finalmente, la peor de todas, sin Dios. Y la palabra que se usa ahí es ateos. Ateos. No en el sentido práctico, en todo el sentido de la palabra. Sin Dios. En el mundo. Qué interesante que dice en el mundo. Los gentiles tenían muchos dioses falsos. Muchos dioses. Muchos creían en un montón de divinidades. Dioses para todo. Pero no reconocieron al Dios verdadero, como Pablo lo dice en Atenas. Y entonces, ¿de qué le sirve todos esos amuletos o dioses falsos sin el Dios verdadero? Entonces, pero ¿saben cuál es el problema? Usted, si no adora al Dios verdadero, siempre va a adorar algo. Hasta el ateo, como les decía, se va a adorar a sí mismo y a sus ideas y a sus mentiras. Qué interesante que termina diciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque era donde tenían todas sus esperanzas. Hasta ahí tenían todo, eso era todo era para ellos el mundo, su mundo. Ellos viven como el que juega Monopoly o el Gran Banco. ¿Alguno ha jugado Monopoly, Gran Banco? Es interesante, pero a mí no me da pereza porque a veces dura tanto. Ya no. Qué pereza los juegos tan largos. Usted tiene un montón de billetes, de hoteles, de casas y no sé qué, propiedades y títulos. Y usted dice, wow. Yo me acuerdo chiquitillo jugando eso con un montón de billetes. Pero después del juego, ¿de qué le sirve eso? Así es, así era para ellos. Sin Dios en el mundo. Es como tener un montón de billetes y todas esas cosas del juego, del Gran Banco, del Monopoly, pero ir con eso a la vida real es ridículo, ¿verdad? Es así. Usted puede tener ahora un montón de cosas, pero en la vida ya es como el juego ese, no le va a servir. En resumen, ¿cómo estábamos sin Dios? ¿Recuerdan lo que hablamos del huérfanos? Huérfanos. ¿Cuál era nuestro estado antes de Cristo? Antes de la intervención sobrenatural de Dios en nuestro rescate. Pero gracias a Dios, ahí no terminó la historia. Ahí no termina. Y entonces de nuevo Pablo contrasta las malas noticias con las buenas. Y por eso empieza, pero Dios. Y vamos a ir con esta última parte, este último versículo. Ahora, en Cristo. Una mejor inclusión, mejor que lo de la circuncisión, mejor que lo de los judíos. Dios nos dio algo mejor, una mejor inclusión. Dios intervino para cambiarlo todo, cambió todo el panorama y por eso dice en Cristo, muy claro eso, no por nuestro mérito, nuestros logros. No fue por ningún aporte nuestro, sino en Cristo, por la posición que nos ha dado en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Recibimos las bendiciones que se aplican a Cristo entonces. Dios por su gracia, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan lo de cambiar las etiquetas que vimos hace varias semanas? Dios decidió cambiar la etiqueta que nos daban los judíos, como alejados, extranjeros, perros, incircuncisos, impuros, pecadores, huérfanos. ¿Por cuál etiqueta? ¿Cuál es la nueva etiqueta? Vamos, acercados. Eso significa, y lo vemos en otras citas, hijos, santos, amados. Dios nos hace, y Dios que dice, hemos sido acercados. No fue que nos acercamos por nuestra iniciativa o nuestra sensibilidad de corazón. Otra vez vemos la ¿qué? La voz activa. Voz activa. Fuimos acercados. Isaías 57, 19. Dice, les haré proclamar esta alabanza. Paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré. Vea que la voluntad de Dios era atraer a todos. Hechos 2:39 está Pedro predicando. Dice, la promesa es para ustedes, hablándole a los judíos directamente, para sus hijos, pero también dice, para todos los extranjeros. Es decir, para todos, y vean qué interesante lo que dice, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro quiera llamar. Quiera llamar.
Yo nunca hubiera ido. Y ahora, ¿qué nos da también? Vamos a ir a la otra cita que está ahí, 2 Corintios 5, 18 al 21. ¿Qué significó esto? Cuando ya hemos sido acercados por Él, dice 2 Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió, vean la voz activa, Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué significa? Somos representantes, somos misioneros. No solo es Aarón, no solo son los que están en la lista que Dios nos ha permitido apoyar. Todos somos misioneros, embajadores. La gente nos ve a nosotros y van a decir, ese es Cristo. ¿Eso significa ser cristiano? Uy, ¿qué pensarán? Somos embajadores en nombre, dice, de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Él nos acercó y, qué interesante, por la sangre. No fue así, gratis. Hay gente que dice, la salvación es gratis. La salvación es gratis. Sí, para nosotros. Pero Él pagó un altísimo costo, el más grande, por su sangre. ¿Recuerdan la obra expiatoria lograda por la sangre, por la muerte de Cristo en la cruz, que limpia por completo el castigo del pecado? En Levítico 17 dice, en la sangre está la vida, una sombra de lo que Jesús iba a hacer también de manera espiritual. ¿Recuerdan que Dios nos compara a nosotros con qué? ¿Se acuerdan la semana pasada? La palabra que dice, somos hechura suya, somos poema, en griego, que significa en español poema. ¿Qué significa componer un poema? Somos poema de Dios, escrito con la tinta de su sangre. ¿Se da cuenta lo que ha recibido en Cristo? No deberíamos tener temor, dice Pablo, ¿cuántas veces? O dice Juan, en el amor no hay temor. Él nos compara con algo muy especial. Su sangre fue el sello de un nuevo pacto, una bendición, y la bendición más importante, la salvación perfecta, completamente pagada y efectiva. ¿Notaron los grandes cambios, los grandes contrastes cuando Dios interviene? ¡Qué bendecidos somos! Lo puede notar la gente también. Pueden notar la gente el antes y el después. Pueden notarlo quienes lo rodean, empezando en su casa. Es nuestra vida un constante culto de agradecimiento a Dios. Eso es lo que Dios pide hoy. Sacrificios vivos, un constante culto, alabanza a Dios, ofrenda, una vida consagrada. Eso significa sacrificio vivo. Volviendo al tema de huérfanos, qué contraste, ¿verdad? Vean una imagen y vean la otra. ¡Qué contraste! Dios puede hacer cuando interviene, ¿verdad? ¿Cuál imagen lo describe mejor a usted? Usted puede decir, no, yo soy hijo de Dios, sí, de acá, pero en la práctica, veíamos el miércoles eso de la expresión de perdonarse a sí mismo, que no sé, nunca me ha hecho gracia, a mí no me parece bien perdonarme a mí mismo, no, es comprender y recibir el perdón que Dios ya me dio y ya no seguir viviendo como si fuera huérfano. Es como que a ese niño, volviendo al tema de este amigo que nos compartía cuando él estaba en el hospicio, vieran cuando venía alguien a visitarnos, todos salían amontonados a ver, poniendo la mejor cara para ver quién los quería. Qué duro, ¿verdad? Y saber que muchas veces nadie se los llevaba, se quedaban igual. Pucha, qué duro debe ser eso, ¿verdad? Todos, ella a mí, yo quiero. Y entre más grandes se hacen, menos probabilidades. El otro día estaba oyendo de un proyecto de ley que una diputada quiere proponer en la Asamblea Legislativa, porque dice que en los albergues del PANI hay muchos niños, pero después de los 18 ya los sacan,
Bueno, ya usted cumplió 18, adiós. Y a veces salen sin educación. Y dice que el gran porcentaje de esos niños o de esos muchachos, de esos jóvenes que salen con 18 tienen 3 destinos. ¿Cuáles son los 3 destinos? ¿Saben cuáles son? Miren qué alentador. Habitante de calle, o sea, indigente. Otros terminan muertos. ¿Y cuál es el otro? Bueno, sí, en la cárcel. Sí lo escuchó. Entonces, y muchos de ellos, porque nunca nadie los quiso adoptar. Llegaba alguien y ay, yo. Cuando nosotros ya recibimos la adopción, recibimos un regalo. Imagínense uno de esos niños que fue adoptado, que se lo llevan a una casa y todo impresionado, sentirse amado, ve, ahora usted es nuestro hijo y todo, pero después sigue viviendo como si fuera huérfano. Ya lo tiene, ya legalmente, y nunca se lo pueden quitar, nadie puede desadoptar a alguien. Pero él tal vez siga viviendo con temores y con dudas y que si mamá me quiere y si no me quiere y todo. Y estoy hablando de padres perfectos porque Dios es así. Y aún así siga viviendo como si no lo tuviera. Por eso yo digo, créaselo. Créale a Dios. Voy a terminar con esta cita que Pablo escribe en Romanos 8, 14 al 15. Cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. ¿Por qué creen que en la Biblia aparece 365 veces la frase no teman? Porque es una lucha constante, cuesta creérsela. Y las situaciones, las pruebas y el mundo trata de que vivamos en una mentira otra vez. No recibimos un espíritu que nos esclavice al temor, dice, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. Y en hebreo significa un término de mucha confianza, que algunos han comparado como papito, pero en un sentido reverente, ¿verdad? Oremos y agradezcamos a Dios mientras van pasando los hermanos que van a repartir, porque hoy es primer domingo de mes. Tenemos una tradición que hay que tener cuidado, que no nos engañemos por la tradición, pero esta sí la manda a practicar Pablo, que dice que reúnanse y recuerden lo que él hizo. Con los símbolos, son solo símbolos. Te damos gracias, amado Señor, porque nos has amado de tal manera, nos hiciste todo lo posible, pagaste el precio más alto para acercarnos a ti, para adoptarnos, para hacernos tus hijos. Ayúdanos a no durar tanto, ayúdanos a creértela, a creernos esa verdad de que somos hijos amados y realmente hemos entendido, recibido ese regalo, de que ahora vivimos en el después. Gracias por esa gran bendición, por esa identidad nueva que nos diste, por la familia que nos diste también y todo el montón de bendiciones, tanto aquí como las que nos esperan en la vida eterna. Gracias por tanto. Gracias por tu palabra donde podemos ser exhortados y retados a vivir como hijos, no como huérfanos. Gracias por tanto. En el nombre de nuestro Señor Salvador oramos.